Bueno, buenos días y bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Andrés Ortega. Hola Andrés, buen día. Hola, ¿qué tal, Mariana? Encantado, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, a ver, tengo una presentación para hacer de tu persona un poco larga. Espero que no se me olvide nada, pero quiero decirlo todo porque me parece es un referente importantísimo en el ámbito de los recursos humanos hoy. Así que, a ver, cuento un poco. Sos sociólogo, sos coach, tenés un máster en recursos humanos, sos director académico del programa de talento digital de ISDI. Una larga trayectoria en recursos humanos. De hecho, tu último cargo fue toda la parte de, estabas a cargo de lo que es Employee Experience para ING. Serías lo que hoy se considera un People Transformation Advisor. ¿Qué me olvido, Andrés? De nada. de que soy un tipo muy curioso, también, que es muy importante. Pero por lo demás, bueno, has dicho las cosas, hay más cosas detrás de esa presentación, ¿no? Pero sí, una persona bastante curiosa, bastante normal y muy amigo de sus amigos y muy relacional, ¿no? Pero sí, eso es lo que puede encontrar alguien que entra en el perfil de LinkedIn, se encuentra un montón de cosas. Tenés un perfil impresionante, un background impresionante y aparte tenés un approach como súper humano. Siempre que hemos estado en comunicación me parece que es, o sea, representás todo lo que está bien en un equipo de people, ¿no? Entonces, algo que me gustaría que habláramos hoy es de toda tu experiencia. Contanos un poco y ilustrarnos sobre lo que es Employee Experience. Mucha gente tiene muchas preguntas: ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿En qué hacer foco? Conforme se va creciendo en una empresa. Entonces, si yo te dijera, hablemos de Employee Experience, ¿qué te surge que es lo primero que deberíamos de tocar como tema? Te diría, me alegra que me hagas estas preguntas, ¿no? Mira, yo creo que la experiencia de empleado es uno de esos topics que se está poniendo muy de moda en los últimos años y una de las cosas que a mí me preocupa es que se convierta en eso, en una moda, ¿vale? Yo creo, cuando yo descubro la experiencia de empleado, ¿no? O el concepto de UX no hace mucho tiempo, por esa curiosidad que te decía, me encuentro una disciplina que para mí le da mucho sentido a la evolución natural de la gestión de personas en estos tiempos tan atípicos, ¿no? Y extraordinarios que corremos. ¿Por qué? Pues porque contra lo que se puede pensar del concepto de experiencia de empleado, de crear como wow moments, ¿no? O momentos extraordinarios, que también, ¿vale? Si se puede, creo que la experiencia de empleado alinea con el concepto de Customer Experience. Y nadie duda, ¿no? Cuando hablamos de Customer Experience y de lo importante que es poner al cliente en el centro de la cadena de valor y construir con el cliente la propuesta de productos y servicios de la compañía, es decir, meterlo dentro de lo que es la cadena de valor en sí mismo, pues cuando sustituimos Customer por Employee parece como muy lógico, ¿no? Es decir, que lo que tiene que hacer un profesional que se dedica al área de personas, me da igual si le llamamos personas, talento, cultura, human capital, me da igual, ¿no? Es construir la propuesta de valor para los empleados a partir de los empleados, es decir, a partir de la gente que forma parte de la compañía. Entonces, lo primero que me nace cuando alguien me pregunta por UX es poner como ese punto de aclaración de esto. No va de crear momentos wow, que idealmente también, pero sobre todo va de hacer lo que realmente se tiene que hacer para los empleados a partir de ellos, es decir, contando con ellos en lo que es el proceso de extracción de información, de los insights, de qué es relevante, de dónde están los pains, dónde están los gains, de qué les preocupa, cómo correlaciona eso con la estrategia de personas de la compañía para identificar dónde van a estar las áreas de intervención. Es decir, no es tanto crear la mejor experiencia en el momento de onboarding, que suele ser uno de los puntos donde normalmente la gente pone el foco, y yo le digo, yo creo que es poner a trabajar a la organización junto con los empleados, ¿vale? O una representación de los mismos, en lo que estos profesionales han señalado que les preocupa, sea el onboarding, sea el offboarding, o sea lo que tenga que ser, ¿no? Es decir, construir con los empleados para ellos mismos. Me parece que es el matiz más importante. Y te hago una pregunta, ¿no? Porque para esto, evidentemente, hay que abrir diferentes canales de comunicación y luego, por ejemplo, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, en Factorial hoy somos 120 personas con 1.200, pero hay empresas de 300, de 500, de 5.000. Entonces, yo solo por poner Factorial, que es un ejemplo pequeño, son 20 nacionalidades distintas en 120 personas.
¿cuál es el mejor canal de comunicación para abrir en este caso? ¿Y cómo hacer ante la diversidad de necesidades? Bueno, yo creo que lo primero que cuando uno trabaja en generar o capturar insights, afortunadamente, o sea, yo creo que hay que tener en cuenta también la inmediatez del insight, ¿vale? Creo que los procesos convencionales de engagement, ¿no? Con encuestas tradicionalmente anuales o bianuales, te dan un retardo, ¿no? Un retraso en la captura, en capturar la información que luego necesitas para empezar a construir esa experiencia, que a lo mejor tienes que replantearte cómo vas a extraer esa información y tienes que pensar, oye, ¿cuál es mi nivel de dispersión en cuanto a las personas de la compañía? ¿Cuál es el grado de digitalización? Si puedo hacer grupos de discusión o focus group a través de plataformas virtuales, Teams, Zooms o las que sean, si tengo que tirar de entrevistas en profundidad o si tengo que hacer un query a través de SurveyMonkey o cualquier otra herramienta low cost o coste cero. Es decir, ahora no, la excusa no es la herramienta tecnológica. Si tienes todas las herramientas que tienes que hacer, no tienes que hacer un sign-off con un gran proveedor porque hay empresas pequeñas que tienen restricciones presupuestarias evidentes y no tienes que irte a un gran partnership, ¿no? Para extraer información de 10.000 empleados. También depende mucho del size, del tamaño, pero yo te diría, tienes la posibilidad de diseñar encuestas y canalizarlas a través de plataformas gratuitas, si me apuras, o con unos fees mensuales muy contenidos, y luego mecanismos más cualitativos de extracción de información, ¿no? De focus group, entrevistas en profundidad, haciendo una buena segmentación de tus colectivos dentro de la compañía. Para mí lo más importante es cómo procesas luego toda esa información. O sea, Claro. puedes utilizar muchas vías o muchos mecanismos, pero lo importante es cómo vas a hacer el tratamiento de esos datos, que son los que te van a permitir luego posteriormente el decidir dónde vas a poner foco desde un punto de vista de life cycle, ¿vale? Del ciclo de vida del empleado en función de los momentos de la verdad que te hayan ido señalando a partir de esa información que te han dado. Claro, y te hago una consulta porque algo que a nosotros nos pasa mucho es la gente nos da un montón de feedback en vivo y en directo, ¿sabes? Que en la cafetería, que en la reunión, o que a través de Slack o en el pasillo. Y cuando nosotros queremos un poco estandarizar esto y encontrar como, bueno, vamos a mandar entonces en base a todos estos insights, vamos a mandar una encuesta para que nos contesten y que quede, digamos, en algún lugar asentado. Y me llama mucho la atención que toda la disposición que la gente te dice en el face to face, quiero esto, quiero el otro, a la hora de contestar una encuesta, no es tan grande el compliance de la gente. O sea, nunca llego, no se supera el 60-70% de la gente que contesta a través de la encuesta. ¿Por qué se te ocurre que puede ser esto, Andrés? Bueno, yo creo que normalmente eso es así yo creo que la gente necesita espacios de confianza para manifestar su opinión de manera transparente y honesta, ¿vale? Entonces, es una pena que no se pueda, por temas de normativa de protección de datos, poner grabadoras en los coffee corners, ¿no? O en las kitchen, ¿no? de las oficinas, porque ahí está el insight más auténtico y más genuino. Y es así, nos guste o no, a los que tenemos la responsabilidad de extraer la información. Para eso también está el manejo de expectativas. Independientemente de la herramienta que utilices para capturar los insights, tienes que, yo creo y siempre digo que tienes que meter un sesgo de honestidad, ¿vale? Siempre vas a tener un sesgo de honestidad entre lo que responden los profesionales a través de una encuesta más, digamos, reglada, oficial o convencional, que lo que comentan cuando están con las personas de su más estrecha confianza, tomando un café, incluso fuera del espacio físico que supone el concepto empresa, ¿no? Ahí es donde está el insight más absoluto y más genuino, que también habría que depurar, ¿no? O que destilar desde un punto de vista de definición de qué hay detrás de esas opiniones. Pero yo creo que lo que se produce por eso, por la desconfianza que generan los métodos tradicionales, incluso dentro de un focus group. Quiero decir, si tú, el responsable del área de personas de una organización, articula un focus group, 2, 3, 10 focus group, probablemente el sesgo de honestidad que va a tener dentro de lo que va a escuchar en esa sala es alto, ¿vale?
si lo comparases con esa grabación hipotética que tendrías en esa kitchen o en ese coffee corner. O sea, el gap de honestidad existe. Y no aceptar que existe un gap de honestidad es no querer ver la realidad, ¿vale? Entonces, yo creo que el remedio, si existe, es tratar de construir, antes de tener que recoger esa información, una cultura de confianza, para que el sesgo que hay entre el canal oficial y el no oficial, ¿vale? Que es como el más puro, el que no tiene filtros, ese gap sea el más pequeño posible, ¿vale? Pero eso no se construye con la herramienta, se construye con la cultura. Claro, y también pienso, ¿no? Cuando hablamos de esto, un poco es recolectar todo el feedback de la gente y otro tanto es lo que nosotros como profesionales de recursos humanos sabemos y entendemos que es tendencia que los puede ayudar, ¿no? Es un poco un equilibrio entre la teoría, el benchmarking, todas estas mejores prácticas y lo que la gente quiere, porque a veces no sé, a veces quieren cosas que quizás involucra a una minoría en la forma en la que los beneficia y vos digamos, hay que pensar en toda la empresa. A veces es difícil hacer este juego de decir, bueno, a ver, un sector necesita esto, pero otro sector necesita esto, ¿cómo divido el budget? ¿Cómo empiezo un poco? Mi pregunta sería, ¿cómo priorizar? Porque recibís un montón de feedback y aparte tenés un montón de teoría. ¿Cómo priorizás? ¿Cómo empezás a armar una estructura en tu mente? Pero, por entenderte bien, ¿cómo priorizas una estructura acerca de qué? De cómo arrancar a diseñar lo que sería la experiencia del empleado Ok. en tu empresa. Para mí el punto de partida es una reflexión a nivel de los órganos de gestión, ¿vale? Y de verdad que está alejado del concepto metodológico, del concepto conceptual, pero es una reflexión que está ligada con el nivel de compromiso o con el nivel de gestión de expectativas que vas a tener como compañía cuando empiezas a escuchar y cuando empiezas a estructurar la información que escuchas para empezar a crear las experiencias adecuadas en función de lo que te ha dicho la gente. Es decir, si no tienes una intención de entrada, de empezar a trabajar poniendo a los empleados en el centro de la cadena de valor del diseño de esas soluciones, es mejor no empezar a trabajar en Employee Experience, ¿vale? Porque es una gestión siempre será una gestión de expectativas incumplidas. Entonces, para mí el punto de partida, organizativamente hablando o culturalmente hablando, es si escuchamos de manera regular a los profesionales de la compañía para identificar dónde están sus pains, cuáles son sus gains, es decir, no va solamente de paliar lo que está mal, sino de trabajar y mejorar lo que ya está muy bien, ¿vale? Que también a la gente a veces parece que escucha solo para ver dónde están los pains y poner el foco, que es cierto, pero también tienes que tener en cuenta que identificar dónde están los gains y lo que estás haciendo muy bien te da información de que no debes de bajar la guardia en ese punto del proceso, ¿vale? Claro. Si estás haciendo muy bien el onboarding, sigue haciéndolo bien, ya te están dando una información muy valiosa, ¿vale? O sea, no te centres solo en lo que está razonablemente penalizado por parte de esa voz del empleado, de esas employee voices, ¿vale? Entonces, para mí el punto de partida es aceptar qué implica trabajar en IEX, desde un punto de vista de organización y de cultura. Segundo, creo que hay que identificar el ciclo de vida del empleado. Hay muchas compañías que ya están muy especializadas en hacer ese servicio de consultoría, ¿no? Para identificar cuáles son el ciclo de vida del empleado, cuáles son las fases de ese employee life cycle, cuáles son una batería, al menos de entrada, de moments of truth y de effortless moments que hay dentro de cada una de esas fases del ciclo. Y lo que sí hay un trabajo mucho más, customizado para cada empresa, que es, oye, una vez has identificado, mapeado un ciclo más o menos genérico de vida de empleado con una serie de fases que suelen ser bastante estándar y unos momentos de la verdad que suelen ser también muy estándar, lo que sí te corresponde a ti como empresa es identificar cuáles van a ser los que señalen tus señas de identidad como organización, ¿vale? No todos son los mismos para todas las organizaciones. Hay muchos touch points, ¿no? Donde una organización no le da la misma relevancia que otra y lo puede desechar cuando en otra sería un touch point irrenunciable, ¿vale? Entonces, eso sí que es algo muy de la idiosincrasia de cada empresa, ¿vale?
hacer un buen mapeo de ese employee life cycle. Y te hago una pregunta, ¿no? Porque si bien, claro, cada empresa tiene que un poco customizar estas etapas, como vos decís, y priorizar, yo creo que me gustaría saber, no pienso que sí, que hay ciertas cosas que deberían de estar siempre presentes, como por ejemplo un buen onboarding, ¿no? En tu experiencia y desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas cosas que no pueden faltar independientemente de la empresa para asegurarnos que estamos cuidando lo que es el employee journey, ¿no? Mira, fíjate, yo no quiero entrar tanto en los touch points, porque hay muchísimos. Yo creo que hay varias fases a las que no se puede renunciar, ¿no? Y fíjate, por simplificarlo mucho, porque dependiendo de los modelos, pues puedes ir entre 5 o 7 fases, pero para mí hay 3, ¿vale? Que pueden concentrar de una manera a lo mejor muy genérica, los principales touch points que tiene un empleado a lo largo de su ciclo de vida, independientemente de lo que dure el ciclo de vida del empleado, ¿vale? Que esa es otra reflexión. Es decir, el ciclo de vida del empleado siempre va a tener un momento de exploración, ¿vale? Que sería una de esas fases, es decir, la fase en la que todavía no eres profesional, independientemente de tu nivel de relación contractual, puede ser freelance, puede ser una relación laboral convencional, pero siempre hay una fase previa a lo que es el onboarding, que es la fase en la que tú te relacionas con la compañía en tu rol de candidato y donde se generan un montón de experiencias y de insights. Un montón, muchísimos, ¿vale? De hecho, se generan tantas experiencias e insights que a veces son las que determinan que pases a la siguiente fase tú como candidato. Ya no digo que seas seleccionado por la compañía, ¿vale? Que es la fase de onboarding. O sea, tendrías una fase inicial de outreach, ¿no? De pre-onboarding, ¿vale? Donde tú exploras, te relacionas con determinados profesionales de la compañía sin ser empleado, y cuando, digamos, se produce el acuerdo de vinculación, empieza otra fase, ¿vale? Que suele oscilar, pues hay empresas que tienen un ciclo más corto de onboarding que otras, de un mes, otras se extiende hasta los 5 o 6 meses, que es esa fase de conocimiento de la organización ya desde dentro de la organización, ¿vale? Otra gran fase sería la fase de consolidación. Consolidación en términos de experiencia con respecto a determinadas iteraciones e interacciones con muchos procesos en la empresa. Por ejemplo, por poneros ejemplos concretos, ¿no? En la fase de onboarding hay muchos touch points relacionados con, toda la generación del puesto de trabajo, tanto en el plano virtual como en el plano físico, es decir, el móvil, la conexión, el laptop, la relación con helpdesk, las peticiones a través del site donde pides los devices con los que vas a trabajar, etc. Y luego en la fase de development o de desarrollo, de consolidación que te decía, pues a lo mejor tienes tu primera interacción de performance con tu responsable, con tu equipo, las primeras relaciones entre los pares o iguales del equipo en el que estás integrado, tu primera interacción en términos de revisión salarial. Todo eso sucede en una fase más de consolidarse, donde ya no eres novel porque ya has transitado en tu fase de onboarding y te enfrentas a otra serie de procesos de gestión de personas donde tienes que, pues también te van a marcar. Y una fase a la que no puedes renunciar, que es la de offshoring, que es una de las grandes olvidadas en el ciclo de vida del empleado, y sin embargo es una fase que tiene mucha relevancia porque los ciclos de empleado, de vida de empleado cada vez son más cortos y cada vez pasan más personas por la parte de offshoring que antes. Es decir, en la medida en que hace unos años las probabilidades de que una persona que entraba en una compañía saliera al cabo de su vida profesional de esa compañía eran muy altas, hoy son casi inexistentes. Es decir, cualquiera de los profesionales de la Gen Z o Millennials que se están incorporando desde hace 10, 15 años al mercado laboral, estadísticamente las probabilidades de que esas personas finalicen su vida profesional en la compañía en la que entran son casi nulas, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto. Todo eso significa que el ciclo de vida del empleado se acorta necesariamente. Antes era casi de toda la vida laboral y ahora es, estadísticamente hay muchos estudios que dicen que una persona que llega hoy al mundo profesional pasará en promedio por 10 experiencias.
¿vale? Entre 8 y 10 Un experiencias. montón. Entonces, ahí tienes 8 o 10, ya no 8 o 10 ciclos de vida, tienes 8 o 10 experiencias y dentro de cada una de ellas tendrás diferentes ciclos de vida del empleado, porque algunos tienen carácter anual, ¿no? Entonces, yo te diría que esas 4 fases aglutinan el principal volumen de touch points con los que una persona se va a enfrentar en ese ciclo de vida del empleado, ¿no? Claro, y luego dentro de cada una de estas fases hay como, bueno, cosas específicas que podemos hacer y que van ayudando a que obviamente la experiencia sea grata y sea, a ver, el mejor recuerdo posible que una persona se pueda llevar, ¿no? De su paso por una empresa. Yo coincido 100% con vos en que antes cuando entrábamos en el mercado laboral y lo típico que nos decían nuestros abuelos, ¿no? Es buscar la empresa en la que te puedas jubilar y desarrollarte. Y claro, venimos de esta época en donde lo ideal era hacer carrera y quedarte toda la vida en un lugar. Y hoy no, hoy son momentos y la gente te lo dice y te lo dicen claro desde la entrevista, ¿eh? El otro día me dijeron, y me pareció súper respetable, me dice, mira, estoy formándome porque el día de mañana quiero tener mi propia empresa y estamos hablando de aquí a 5 años, entonces veo que por el momento que ustedes están pasando voy a poder desarrollar estas soft skills. O sea, el tipo lo tenía clarísimo. Y yo creo que podría desarrollar esto con ustedes si esto es lo que me interesa, un proyecto con un tiempo delimitado en el cual yo los ayudo, ustedes me ayudan a formarme y después cada quien sigue su camino. Y me parece bien, Total. o sea, finalmente me parece súper sincero y entonces ya sabes desde dónde estás partiendo, qué es lo que necesita esa persona para dar el máximo y para sentirse productivo y qué es lo que necesitas vos. Entonces, si fuera tan fácil la comunicación, sería un poco más sencillo, ¿no? Diseñar un poco las experiencias. No siempre la gente lo tiene tan claro, entonces también desde People tenemos que ayudar. Yo creo que parte de hacer la experiencia del empleado y que este viaje realmente valga la pena es entender lo que cada quien necesita dentro de una lógica, porque esto que hablamos, ¿no? O sea, Total. un montón de personas queriendo un montón de cosas distintas. Efectivamente. Andrés, te quiero hacer una pregunta. Dentro de lo que sería estas 4 fases que vos me nombrás, ¿no? Si yo te dijera que tenés que ir hoy a una empresa y evaluar y decir, vale, al menos 1 o 2 cosas tienen que estar presentes en cada fase. ¿Hay algo en particular que vos digas como para poner un check de están bien encaminados? No, no necesariamente, porque es lo que te decía, hay muchísimos touch points en cada una de esas interacciones. Te puedo poner ejemplos, ¿no? En la fase de onboarding, digamos, un touch point muy, muy relevante suele ser el feedback de devolución dentro del proceso, ¿vale? O sea, ya te habla mucho de la interacción con la compañía, en qué medida se respeta ese touch point, que es muy importante para el profesional que ha tenido esa interacción en su fase de candidato, es decir, estás a punto o no de ser profesional de esa compañía, ¿vale? Ese suele ser un touch point que genera un impacto emocionalmente hablando muy importante. O sea, normalmente la ausencia de un feedback estructurado o un feedback que se produce muy tarde, muy alejado en el proceso, suele generar una mala experiencia y al contrario, ¿vale? Un feedback que es razonablemente ordenado, bien estructurado, que es útil para el candidato en ese rol, sea positivo o sea negativo, suele generar una experiencia positiva, ¿no? En la parte de onboarding, creo, venga, yo soy de mojarme, o sea, tú me preguntas que te diga cosas concretas y te las digo. Creo que un touch point importante y que a veces no se le presta, y eso que está normalmente bastante medido, ¿vale? El impacto que tiene, pero al que no se le presta mucha atención, es todo lo relacionado con la equipación del puesto, ¿vale? Es decir, el day one, ¿vale? El day one, en términos de experiencia, de onboarding, de tener tu platform en lugar y forma, de tener tu usuario y tu password, de tener el acceso establecido a todos los diferentes sites con los que vas a operar, da igual si eres un developer o si eres un arquitecto o si no, o si estás en el área financiera de la compañía. Me da igual, es decir, que esté preparado tu espacio físico y virtual de trabajo. Hoy hablamos, por las circunstancias que vivimos, más virtualmente que físicamente, pero que todo esté ready to go.
¿vale? Normalmente suele tener un impacto que condiciona mucho el resto de la experiencia de onboarding. Y sin embargo, se suele poner mucho más énfasis en que el nuevo profesional consuma la información de quiénes somos, conozca el who is who de la compañía, tal, antes de que tengas tu laptop preparado, tus conexiones en vigor, y suele tener mucho más impacto en términos de experiencia en esa fase de onboarding, ¿no? En la parte de desarrollo o de consolidación que te decía, creo que normalmente las estadísticas señalan como un touch point muy importante la interacción con el manager, ¿no? En términos de, no en las fases normalmente identificadas del ciclo de performance o de evaluación del desempeño, con el setting objectives, ¿vale? Con la fijación de objetivos, mid-year, end-year, sino una relación, las interacciones que tienes en tu relación natural con tu manager, que deberían ser muchas más que esos 3 hitos dentro del ciclo de performance appraisal, que es un proceso muy estandarizado en cualquier compañía, suele ser algo que también, o por ausencia, o por falta de relevancia, o por no estar bien estructuradas o definidas en la agenda, suele tener un impacto no demasiado positivo en términos de experiencia, ¿vale? Claro. Entonces, es un proceso que es como muy normal en casi todas las compañías y, sin embargo, siempre pasamos por alto. Preferimos poner el foco a lo mejor más en la primera acción de desarrollo o de learning por la que pasa el empleado dentro de esa fase de consolidación, ¿no? Y en la parte de offshoring o la parte de desvinculación, yo creo que la fase en su conjunto, con todos los touch points que pueda albergar, es una de las grandes olvidadas en lo que es el concepto de ciclo de vida del empleado. Es decir, desde el por qué, desde que se toma la decisión que la salida sea voluntaria por parte del empleado o involuntaria por parte de él, pasando por la comunicación del momento de salida en la desvinculación, pasando por todos los touch points asociados al proceso administrativo de la ruptura de la relación profesional. Creo que de verdad en general es una de las fases, ya no touch point, ya te hablo de las fases olvidadas. O sea, pones mucha energía, ¿no? Y mucho foco en identificar todo lo que sucede desde que llegas y lo que te pasa entre medias, pero cuando se produce el proceso de salida, te olvidas de que hay muchos touch points que tienen un impacto muy importante y que tiene una repercusión en términos de branding de la compañía descomunal, ¿vale? Es decir, creo que yo diría que hay que poner tanto mimo y tanto cuidado en gestionar la experiencia del empleado en el offshoring como en el onboarding. Sí, y acá, mira, te voy a decir algo. Esta es una pregunta que me han hecho hasta el cansancio en diferentes webinars, incluso managers. Este tema de los offboarding, pues es un tema delicado, ¿no? Sobre todo cuando es una... offshoring y es offboarding, que acabo de... Es un tema súper delicado cuando la decisión la toma el manager, ¿no? Y por una cuestión de performance, bueno, motivos miles y variados, no deja de ser una situación que al manager, obviamente, a ver, que genera un montón de encontronazos en las emociones, que cuál es la mejor forma de comunicarlo, que en qué momento lo comunico, que a veces, claro, es un poco agresivo, porque en el momento que haces el offboarding, pues después hay que ir como cortando los canales de comunicación que se habían abierto, entonces, yo no sé si hay una forma correcta. Yo creo que yo siempre recomiendo humanizar el proceso, ¿no? Pensar, si vos estuvieras del otro lado, ¿cómo te gustaría que te lo comuniquen? ¿En qué momento? Pero me encantaría, en base a tu experiencia y a este perfil tan humano que tenés, si vos pudieras dar una recomendación a los HR managers o a los managers que nos escuchan en el podcast, ¿no? ¿Qué recomendación darías para que un offboarding sea lo más humano posible? Mira, yo creo que me parece una pregunta muy... ¿Qué pregunta, no? Lo siento. No, me parece una pregunta muy, muy relevante porque, como te decía antes, creo que es una de las grandes fases, ¿no? Y olvidadas dentro de lo que es el concepto de experiencia empleado. Yo creo que humanizar todo el proceso de desvinculación, sobre todo cuando se trata de una decisión que viene impulsada por las razones que sea
por parte de la compañía, todavía más importante hacer digamos, el tratamiento con cuidado de ese proceso. Yo te voy a decir lo que yo opino, pero no necesariamente debería ser lo que una compañía hiciera, porque como te he dicho, el diseño de esa experiencia de offboarding debería venir a partir de lo que los propios empleados indiquen, ¿sabes? De cómo creen que tiene que ser. O sea, estoy yendo en contra de lo que es la propia filosofía de UX. Yo te voy a dar una opinión personal al respecto, pero creo que lo que tiene que hacer una organización es, en base a los insights del colectivo de personas. Y fíjate que este punto es muy importante, porque cuando preguntas por offboarding, tienes que preguntar, desde mi punto de vista, a dos colectivos. El colectivo que tienes in y el colectivo que tienes out. Es decir, las personas que ya han salido y que ya han vivido el proceso de offboarding. Claro. Preguntar a alguien que está, digamos, en el desempeño de su actividad profesional por el proceso por la experiencia de offboarding está bien, pero no es una experiencia que haya vivido. Por lo tanto, los insights o la información que te va a permitir trabajar con las personas de la compañía la mejor experiencia de empleado posible en la fase de offboarding debería venir sobre todo por aquellos que han pasado por ahí. ¿Vale? Claro. Por el concepto de alumni, ¿no? Que hoy llamamos. Claro. Pero a la hora de humanizar, o sea, simplemente un tip muy, muy, muy de sentido común, que siempre lo he dicho a cualquier persona que me ha preguntado al respecto, es piensa que quizás mañana eres tú. ¿Y cómo te gustaría que hicieras la entrega del mensaje? ¿Cómo te gustaría que fueras tratado en un evento tan emocionalmente complicado como es la comunicación de la finalización de tu actividad profesional? Es decir, si fueras tú la persona que está ahí sentada, ¿cómo te gustaría recibir ese mensaje? ¿Y qué tipo de trato desde un punto de vista humanista te gustaría recibir? Para mí es ese cambio de observador, pero eso no está necesariamente relacionado con cómo va a ser técnicamente el diseño de la experiencia de empleado en la fase de offboard, ¿vale? Pero yo creo que se lo va a tener en cuenta por puro sentido común. Sí, a ver, son muchas las preguntas que nos hacen en relación a lo que es la experiencia del candidato. Entonces, yo creo que hay pequeñas herramientas que pueden ir ayudando y que pueden ir sumando. Por ejemplo, ¿no? Hace un rato hablábamos de offboarding y ahora nos vamos a la otra punta, ¿no? Que sería el onboarding. Es un momento, yo siempre les digo lo mismo a los managers, ¿no? O sea, el primer día y los primeros días en un nuevo trabajo, a ver, entre la emoción de haber conseguido el trabajo que uno quería, sumarte a un nuevo grupo de gente, muchas veces, y en nuestro caso son personas que acaban de aterrizar en España y que todavía pues están a la vez que viven el shock cultural entrando en una nueva empresa. Entonces, claro, si los inundamos de información, llega un momento en el que la persona se satura, ¿no? Ley de rendimiento decreciente, siempre les digo lo mismo. Entonces, yo doy algunos highlights en el onboarding de pues cuál es nuestra cultura, cómo se compone la empresa, dónde pueden encontrar tal o cual cosa, recorremos la oficina, toda la parte de los dispositivos que se necesitan, esto que comentabas, y después tienen a disposición el People Handbook en donde pueden leer todo lo que quieran porque en muchísimos de los casos termina el onboarding y es ¿y dónde era la cafetería? ¿Y cómo era que entraba en Slack? Porque claro, a ver, somos seres humanos, interactúan un montón de cosas entre nosotros, ¿no? Y a nivel emocional y familiar. Entonces, yo siempre hablo, como humanizamos el offboarding, pues igual el onboarding, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a escuchar? ¿Estás nervioso? ¿Sabes que después de la reunión con HR viene la de tu manager? Entonces, como ir pensando, ir escuchando. Y finalmente, si el 100% de la empresa no te contesta o no te da feedback en una encuesta, pues con el 70% pues ya es representativo. Más la comunicación informal, como vos decís, que tiene que tener la misma importancia que la formal, uno va como un poco haciéndose una idea. Andrés, no me quiero extender un montón, es que quiero hacerte un montón de preguntas, pero voy a enfocarme en una importante. Sigue, no te preocupes, dispara. Los famosos wow moments. ¿Por qué son famosos, no? Me gustaría desde tu punto de vista que me digas qué opinión te merece. ¿Estás a favor de hacerlos? ¿En qué momento? O sea, contame un poco.
A ver, yo creo que se pone mucho énfasis cuando se habla de EX en el concepto wow moments. Es necesario, esto al final también está extraído del concepto de customer experience, ¿no? ¿Qué te hace experimentar un momento wow en tu interacción con la compra de un producto o con un servicio que recibes? Y todos, que a veces se nos olvida también, todos somos clientes en nuestro día a día con muchísimos productos y servicios, ¿vale? Entonces, para mí, o sea, yo no estoy en contra ni mucho menos del concepto de wow moments, pero sí que me parece que es muy complicado generar wow moments que sean, que tengan ese impacto wow en organizaciones que cada vez tienen un mayor nivel de diversidad, ¿vale? Es decir, te lo traduzco. El wow moment, tú puedes diseñar un wow moment en la fase de onboarding, ¿vale? Pero por la fase de onboarding, salvo que tengas un perfil muy estandarizado, muy idéntico en tus profesionales, la probabilidad de que cause el mismo efecto wow sobre 100 personas es baja. Es decir, de 100 personas hay 100 probablemente concepciones de lo que es un wow moment en la experiencia de onboarding. Por lo tanto, democratizarlo. Democratizar es lo racional en términos de eficiencia para construir un proceso, pero va en contra de la personalización. Es decir, la realidad es que cuanto más personalices el momento wow, mayor impacto tiene ese momento, digamos, amazing, ¿no? O de alto impacto en cualquiera de los touch points donde lo pongas, ¿no? Y yo además siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que a cada uno de nosotros como clientes nos genera un momento wow en la interacción con las marcas y con los productos con los que interaccionamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente dices, ostras, qué es lo que te hace el clic y te hace fidelizarte hacia esa marca? Claro. Llévatelo al plano, Es, llévatelo mismo al plano de la gestión de personas, es decir, claro, es muy probablemente subjetivo. tienes que trabajar más con arquetipos, ¿vale? Es decir, con Claro. arquetipos en términos de, oye, no es lo mismo diseñar un proceso de onboarding para un colectivo de Gen Z o millennials en una horquilla entre los 23 y los 32 años que diseñar una experiencia de onboarding para una persona a partir de los mid-30s, ¿vale? Hasta un Excel. Es diferente porque lo que está esperando probablemente por sus propios principios, por cómo entiende el mundo, es una experiencia diferente de cómo la entiende ese otro colectivo. Entonces, Tal cual. yo lo que sí es cierto es que la personalización inyecta grados de complejidad en el diseño de la experiencia. Es decir, cuanto más personal quieres hacer la experiencia de empleado, ¿vale? Más complicado es trabajar en la experiencia de empleado. Cuanto Tal más cual. estandarizas, más, entre comillas, sencillo es. Pero yo creo que las empresas que quieran hacer bien el ejercicio cada vez tienen que trabajar más con arquetipos, ¿vale? O con diferentes modelos de persona. Sí. Prototipar a partir de determinadas características que, digamos, sinteticen los 3, 4, 5 arquetipos fundamentales de las personas que tienen en la organización y pongan ese diseño de wow moments a partir de esos arquetipos. Sí, sí, te entiendo perfectamente lo que me decís, incluso esto que me comentabas de las diferentes generaciones, ¿no? Y creo que la flexibilidad y la diversidad de opciones ayuda mucho a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahora estamos en plena situación de COVID, es un poco complicado, pero previo a todo esto, nosotros, claro, tenemos una jornada laboral flexible, vos puedes entrar y salir a la hora que quieras, la oficina abre a las 8 de la mañana, cierra a las 10 de la noche. Entonces, claro, los chicos más jóvenes, en una edad promedio de 24, 25 años, lo dan todo en la oficina y al final del día están listísimos para irse al after y seguir, y al día siguiente están fresquísimos. Yo, que soy del 80, lo doy todo en la oficina, pero a las 8 de la noche siento que me pasa un tren, no estoy como para irme a un after y quedarme, ¿no? Pero lo interesante es que ante la flexibilidad yo puedo manejar mi horario de trabajo y llegar más temprano, más tarde, irme cuando me parece, y ellos pueden hacer lo mismo y quedarse al after. O sea, es como, hay un montón de opciones, ¿no? Y esto es lo que hace un poco que cada quien tome lo que va necesitando. Vas a la cocina y tenés la fruta fresca, tenés el café, tenés el chocolate.
Pero es un poco esto, entonces para mí el wow moment, que me cuido, que quiero estar bien, pues es la fruta y la fruta bio y todo esto, y para el otro es el chocolate y la galleta rellena de Nutella. Entonces un poco la diversidad, pero entiendo a lo que vas. Vale, la última pregunta que te hago, te lo juro, te Nada, no te juro. preocupes. Hay algo que me gusta preguntar siempre, porque claro, yo, digamos, estoy hablando con vos que sos el experto en esto. Entonces, la pregunta sería, ¿hay algo, Andrés, que yo no te haya preguntado durante el podcast que vos decís, ostras, Mariana, creo que esto realmente vale la pena mencionarlo cuando hablamos de Employee Experience? O hemos cubierto lo básico, no lo sé. Sí, hay algo... venga, quiero que me preguntes cuál es la relación entre Data Analytics y experiencia de empleado. Pues, ¿cuál es la relación entre Data Analytics y experiencia de empleado, Andrés? Bueno, pues mira, yo creo que es una relación muy íntima, más íntima de lo que podamos pensar cuando empezamos a hablar o a leer o a documentarnos sobre lo que es EX, ¿vale? Como nueva disciplina o como una de las nuevas derivadas de la función de gestión de personas o talento. La relación es absoluta, es necesaria, es indisoluble, no pueden ir separadas. No hay, yo ahí me he radicalizado en los últimos tiempos y digo abiertamente que no puede haber una gestión ordenada de la IEX si no hay una gestión previa de los datos asociados a esas experiencias. No puedes diseñar bien una experiencia empleado si no lo haces a partir de unos datos bien estructurados y bien documentados. Es decir, uno tiene que pensar muy seriamente que trabajar en IEX implica previamente trabajar en analítica de datos, porque si no, no va a haber solidez en las experiencias que diseñen. Las experiencias que diseñen, sean wow moments o no wow moments, sean experiencias coherentes, tienen que estar diseñadas apalancándote en lo que te han dado, en la información que te han dado los datos y cómo has extraído y has depurado esa información. Ya veremos cuáles son los mecanismos, pero IEX y Data Analytics van de la mano. Perfecto, pues apuntadísimo, muy bien. Pues Andrés, muchísimas gracias por esta oportunidad, ha sido muy, muy grato tenerte aquí con nosotros, así que nada, mil gracias de corazón y ojalá tengas mucho éxito. Sé que ahora estás embarcándote en nuevos proyectos, así que pues ya nos contarás cuál es el próximo. Muy bien, oye, muchas gracias Mariana y a Factorial por la invitación, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este ratito. Espero que sea de utilidad para la gente que lo pueda escuchar. Claro que sí, gracias. Muy bien, hasta luego.